veces que hemos venido a Río Sucio. Nos alegra saludarles, verles y saber que la iglesia del Señor es hermosa, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? La iglesia del Señor es hermosa. Me alegra pues estar esta noche acá con mi esposa, mis niñas, visitando la familia, la hermana Yusneli, nuestro pastor Roosevelt Camelo, y es de verdad muy grata la visita de estar acá con ellos, pasar estos 2-3 días acá. De verdad nos vamos con fuerza. Y hay algo que siempre le pasa a uno como pastor, y es que donde uno va a descansar, nunca le perdona. Siempre tiene que dejar realizado el trabajo. A eso hemos venido, a seguir sirviéndole al Señor. Y bueno, esperamos que esta noche, a través de esta palabra que les voy a dejar, sea de edificancia para alguien. Que esta palabra esta noche te impulse a seguir creciendo en el Señor. Quiero invitarles, yo creo que ya van terminando de recoger la moneda misionera, ¿verdad? Pues ya terminaron. No están allá. Pero bueno, vamos a ubicarnos de pie. Ahí va pasando la hermana, usted va echando el billetico, la monedita, y mientras ello vamos leyendo la palabra del Señor. Amén. Vamos a ubicarnos en el libro de Josué, capítulo 1, verso 7. Josué, capítulo 1, verso 7. Vamos entonces a leer allí esta palabra preciosa en el nombre del Señor Jesús. Mi versión dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi esclavo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pueden sentarse. Vamos entonces esta noche a hablar sobre la efectividad del liderazgo que Dios respalda. Amén. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con liderazgo, pero vamos a mirar cuál es el liderazgo que Dios respalda. Todos nosotros sabemos que estamos en un tiempo, vivimos en una época donde abundan líderes, pero escasean líderes efectivos. Hoy en día, por donde usted voltea, donde usted escucha, donde usted mira a través de la virtualidad, usted mira cantidad de líderes, pero cuando vamos a la realidad vemos que no son efectivos. Pero hay un liderazgo que Dios ha colocado en la vida nuestra, y ese liderazgo es el que Dios impulsa, el que Dios respalda. ¿Sabe que el liderazgo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros no depende del carisma, no depende de las estrategias modernas, depende exclusivamente del respaldo de Dios? La Biblia nos ha mostrado una ruta, un camino en el cual todos hemos sido llamados. Ninguno de los que estamos acá sabíamos qué era servir a Dios. Ninguno sabíamos que teníamos capacidades, ni dones, ni talentos para hacer un trabajo para Dios. Todos de una y otra forma sabemos ejercer una influencia. Liderazgo tiene que ver con influencia. Y todos de una y otra forma influenciamos sobre alguien. Y alguien influencia sobre nosotros. Sí. Y de una y otra forma nos vamos formando, pero somos formados en un ambiente limitado, donde no tenemos la capacidad ni la oportunidad de ejercer lo que somos. Pero Dios nos buscó,
nos halló, nos formó y colocó lo que usted y yo no merecíamos. Amén. Pero esta noche lo podemos colocar para Él y para su obra. Amén. ¿Alguien puede gritar amén? Amén. Es decir, que hay dos formas de liderazgo. Hay un liderazgo que se alcanza a través del mundo social, y que ese liderazgo nos puede llevar a alcanzar en lo material muchas cosas, demasiadas. Porque para ello está la forma de uno poder capacitarse, formarse y usted emprender a través de una empresa o un emprendimiento, y va desarrollando sus capacidades, pero no tiene la oportunidad de mirar el liderazgo que Dios tiene para establecer en la vida de sus hijos. Es decir, que podemos hablar que hay un liderazgo que Dios no respalda. ¿Cuál es el liderazgo que Dios no respalda? Pues sencillamente lo podemos ver en aquella formación que va a través de alcanzar lo propio y desconocer lo más grande que es la obra de Dios. Pero hay un liderazgo que Dios ha establecido en el corazón de los hombres para desarrollar su obra. La Biblia nos enseña que el verdadero éxito no está en cuántas personas seguimos o cuántas personas nos siguen, sino en quién nos respalda. El respaldo más grande para un líder es de que Dios esté con él. El mundo puede desarrollarse en muchas formas. Se emprende una empresa, pero esa empresa requiere capacidad de liderazgo. Se necesitan líderes capacitados para que lo ejerzan. Pero ¿cuántas empresas teniendo buenos líderes fracasan? Se quiebran, se van a la bancarrota, se estancan y se pierden y jamás se vuelven a escuchar. Solamente se dice, existieron, vivieron. ¿Qué pasó? ¿Faltó liderazgo? No, liderazgo había. Lo que faltaba era la sabiduría que tiene esta iglesia para ejercer un verdadero liderazgo. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Lo que le quiero decir con esta introducción es de que usted y yo podemos alcanzar lo que nos propongamos, porque tenemos sabiduría que viene del cielo. Y la sabiduría que viene de Dios, créame, jamás se detendrá un liderazgo, ni un propósito, ni un ministerio, ni un servicio. Porque cuando permitimos que Dios obre, Él se encarga de colocar lo que se necesita. Alguien diga gloria a Dios. Por eso la Biblia nos enseña que Dios es el único que puede dar el respaldo. ¿Qué necesitan los líderes de la iglesia? ¿Qué necesitamos nosotros hablando de lo nuestro? ¿Qué necesitamos? Sencillamente necesitamos el respaldo de Dios. Yo sé que en todo lugar ya vamos terminando un año, y vamos terminando un año de trabajo, donde evaluamos y podemos decir, Ebenezer, hasta acá nos ayudó el Señor. Y algunos pudieron y pueden estar diciendo, algunos dicen, oiga, yo creo que podíamos haber hecho más. Pero cuando va y se evalúa, entonces dice, nos faltó. ¿Pero por qué faltó? Porque faltó buscar el que respalda los proyectos, el que respalda el plan de trabajo. ¿Qué faltó? El respaldo de aquel que da la capacidad de ejercerlo, el que da las ideas. Porque usted mismo puede darse cuenta que todo lo que se hace en esta empresa deben de venir directamente por el sentir de Dios. Y todo el sentir que Dios pone para la iglesia
es para suplir una necesidad. Alguien que aplauda a Jesús esta noche. Podemos decir que Moisés fue un líder que fue efectivo en su liderazgo. Cuando vamos y miramos quién era Moisés, nos podemos notar en la vida de Moisés un líder tímido, con miles de excusas. ¿Sabes lo que sí? Porque era lo que él pensaba. Pero ¿cómo miraba Dios a Moisés? Dios lo miraba como un libertador, como un hombre de poder, de carácter, un hombre definido a sacar un pueblo, ¿verdad? Un libertador, un hombre que se iba a parar al frente de los obstáculos, de las cosas imposibles, para Dios obrar a través de él. Amén. Yo quiero decirte en esta noche que tú puedes llegar a ser ese líder efectivo. Amén. ¿Por qué? Porque Moisés era igual, un hombre como usted y como yo, creado del mismo material, pero con algo diferente. El encuentro que tuvo Moisés con Dios, la vida le marcó, porque después del encuentro con Dios, todos los que nos hemos encontrado con Él, se despierta un deseo, un anhelo, un sueño en dejar que Él haga lo que quiera hacer a través de nosotros. Amén. Bueno, no se me queden tan quietos porque me asustan. Están atentos. Bueno, así es en Río Sucio. Gloria a Dios. Entonces miramos que a través de la vida de Moisés podemos llevarnos esa enseñanza. Hombre, usted puede ser ese líder y usted puede decir: oiga, yo tengo tantas limitaciones que yo quisiera predicar, quisiera dirigir, quisiera hacer, pero es que me da tanto miedo, tanto temor. ¿Sabe qué necesita para vencer todo eso? Se necesita el respaldo de aquel que hace brillar lo que Él pone. ¿Y cuándo necesitamos que Dios obre en nuestra vida? ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Levante la mano a Él. Eso, ya se me va quitando los nervios. Entonces encontramos que Moisés nos enseña a tener un liderazgo efectivo. ¿Por qué? Porque Dios lo respaldó. Amén. Pudiéramos mirar que Moisés tenía tantas limitaciones que tenía una de ellas. Mire, te voy a hablar de una de ellas. Moisés, al encuentro con el Señor, Dios lo llama, Él se acerca, Dios le habla, y allí hay una experiencia bonita, porque en esa experiencia Dios le da la visión ¿a quién? A Moisés. Es decir, que para ser un líder efectivo y respaldado necesitamos buscar un encuentro con Dios. Y yo le voy a decir algo: ¿será que Dios está lejos para darnos un encuentro? Oiga, Dios esta noche está aquí. Amén. Y Dios se puede encontrar con alguien. ¿Se lo voy a decir? Y con ese que se deje encontrar por Él, Dios le puede dar la visión. ¿Sí me puede entender? Visión. Y recuerde que la visión es mirar lo que se puede lograr. Año 2026. No sé en qué. ¿Ya nombraron acá comités? Bueno, ya usted sabe en qué comité, en qué área de trabajo Dios te colocó. Usted ya sabe. Y quizás algunos, quizás son nuevos. Otros los movieron de comité. Quizás te estaba pensando: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? ¿Hacia dónde nos vamos a direccionar? Pero esta noche yo te voy a dar la clave para que en el 2026 tu liderazgo sea un éxito en el nombre del Señor. Busca un encuentro con Él para que Él te dé la visión
te dé la sabiduría, te dé las ideas y te dé el respaldo y seas un líder efectivo para la obra de nuestro Dios. Alguien que lo aplauda fuerte esta noche. Moisés, después del encuentro con el Señor, tenía algo en sus manos. Y Dios ya nos ha dado algo a nosotros. Un talento, un don, una capacidad, un ministerio. Dios ya nos entregó algo. ¿Se lo decir? Ya lo tenemos. ¿Qué hay que hacer? Ponerlo a funcionar. Amén. Si Dios te dio ese talento de cantar y que no, el pastor ni siquiera lo sabe, pero allá en casa tú le cantas y Dios ya te dio esa capacidad, entonces métete al encuentro con Él y dile: Señor, respáldame, porque este talento es para brillar para tu gloria. Es que yo sueño con predicar, pero no sé cómo hacerlo. Métete al encuentro con Él, porque ya tienes algo en tus manos. Lo que necesitas es el respaldo. Por allá Moisés tenía una varita, ya tenía algo. Y con eso que tenía en la mano, el Señor le demostró que era para usarlo. Amén. Es decir, que el Señor a cada uno ya nos colocó algo. Y eso que nos colocó es para usarlo. ¿Sé lo que sí? Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Oiga, y este varón de Dios responde: una vara. Y la voz que hace cosas extraordinarias. Aleluya. La voz que hace cosas poderosas. Esa voz que puede transformarle la vida al hombre. Amén. ¿Qué tienes en tus manos? Una vara. Pues tírala. Y cuando la tiró, la varita se le convirtió ¿en qué? En una serpiente. Y luego él le dijo: cógela por la cola, cójala. Y recogió la varita. Y la varita se volvió, oiga, y la culebrita se volvió otra vez varita. Oiga, algo que ya no tenía vida, una vara no tiene vida. Una vara ya no sirve quizás para sostenerse, pero que una vara ya seca vuelva a tener vida, solamente esa vara tiene que tomarla el que hace todo lo imposible para hacer lo posible, y en esta noche Él está con nosotros aquí. Alguien lo puede aplaudir más fuerte a Él. Es decir, que Dios se colocó en nuestras manos es algo grande. Diga conmigo: algo grande. Es decir, que cada uno de los que estamos en esta noche somos responsables para ejercer un liderazgo, un servicio efectivo para nuestro Dios. Amén. Y yo creo que lo que Él ha hecho con nosotros, hermanos, deberíamos nosotros de darle lo mejor a Él. Amén. ¿Cuántos creen que Dios ha hecho algo grande? Amén. Grande en su vida. Amén. Mire, es algo tan grande lo que Dios ha hecho que nos cambió. Amén. Usted se pone a mirar y la gente no cambia. Es difícil que la gente cambie. Pueden llevarlo a la mejor fundación, pueden llevarlos al mejor instituto, donde los quieran llevar. Les enseñarán teoría, alcanzarán un conocimiento a cómo comportarse, pero saldrán de allá igual. A nosotros no nos han metido por allá a tratar de cambiarnos. No. Nosotros un día llegamos sin nada, vacíos de nada en la vida. Y entrando escuchamos a aquel que cuando habla para cambiar, para bendecir, para usar y para respaldar. Amén. Miren, y llegamos sin nada y
Y hoy tenemos mucho. Amén. Porque hemos comprendido que en más de tener algo material, tenemos algo muy grande. Amén. ¿Está conmigo allí? Amén. Algo muy grande. ¿Y sabe qué es lo más grande? Que nosotros podemos tener el respaldo de aquel dueño de lo imposible. Amén. Aleluya. Yo me emociono mirar que Dios te escogió a ti, mi muchacho. Chica, te escogió a ti para darte algo grande. El que estudia medicina se vuelve un médico y brilla por el título. Ya. Envejece siendo un título. Y si no conoce a Dios, todo lo perdió. Nosotros tenemos la oportunidad de capacitarnos, llegar a una profesión, ejercerla, tener un trabajo, pero más de ver todas las bendiciones que Dios pone, y en el camino terminamos diciendo, sea que vivamos o sea que muramos, pero algo grande tenemos. ¿Sabe cuál es? De Cristo somos. Y eso es algo tan extraordinario que nos da la oportunidad de mirar que hay algo muy poderoso para la iglesia, y es que el Dios de lo imposible nos hace efectivos para su gloria. Alguien que lo aplauda fuerte. Oiga, a mí me pasa algo, y ¿sabe qué es? Que yo me pongo a predicar y el tiempo se me va rápido. ¿A usted también? Pero yo quiero llevarte en esta noche que la efectividad del liderazgo que Dios respalda tiene que haber alguien que tenga disposición. Y debemos de ser disponibles. Mira, a mí me pasó un caso hace un mes y medio en la iglesia, con un hijo de un hermano, que es ahí donde debe de ejercerse ese liderazgo efectivo para que Dios respalde. Un hijo de un hermano en la iglesia, un muchacho de 20 años, se puso a jugar, ¿cómo se llama eso? Es que el Dios de la guerra. Y terminó ese muchacho endemoniado. Oiga, y yo hasta allí pensaba que yo era un hombre de oración. ¿En serio? Porque yo he tratado de tener como una rutina, una disciplina de levantarme temprano, de buscar, de leer la Biblia, y uno llega hasta un punto donde uno ve, el respaldo de Dios, donde va, Dios lo respalda, y uno dice, ve, Dios está conmigo. Pero en ese caso me di cuenta que me faltaba mucha oración, mucha búsqueda de Dios para alcanzar un respaldo, porque hay cosas grandes que hay que derribar. Uno se enfrenta a cosas cotidianas y usted las ve, y yo he tenido la experiencia de estos años de ministerio de orar por el que trajeran. A mí me alcanzaron a traer personas que decían, vea, oró, lo rezó el cura, le echaron agua bendita, le pegó al cura, se sube por la pared, hace cosas raras, y orar por la persona, y la persona quedar libre. En el decir hay poder en el nombre de Jesús, y la persona quedaba libre. Yo pensé que ese caso iba a ser igual. Yo me sentí con el respaldo, me sentí efectivo para hacer el trabajo, y me fui a hacerlo confiado. La primera vez, la segunda vez, ¿sabe cuánto nos demoramos? 8 días. Y lo peor de que cada día esa fuerza que estaba dentro del muchacho se iba fortaleciendo y se iba colocando más grande, más fuerte. Oiga, hasta llegar al punto donde ese muchacho
se transformó en lo que era. Cuando íbamos los primeros días se nos colocaba como una roca, se doblaba y no le entraba ni aire. En serio. Y nosotros lo invocábamos el nombre, lo hacíamos. Llamé a un pastor anciano y me dijo, le comenté y me dijo, insístale hasta que se le manifieste. Oiga, y a eso uno comienza a mirar, dice, hay cosas donde necesitamos ser efectivos. Amén. Necesitamos meternos, buscar el respaldo de Dios. ¿Alguien necesita ese respaldo en su vida? Háganme la mano a los que necesitan ese respaldo. Oiga, algo grande va a suceder esta noche, porque el respaldo está aquí. Diga gloria a Dios. Cuando me digo hágale, insístale hasta que se manifieste, yo seguí insistiéndole y yo sentía que le daba como una roca, hasta el punto donde se manifestó. Y se manifestó y se me vino encima. A mí me tocó un muchacho alto, más alto que Roosevelt. Alto. Y se me levantó y se me vino encima. Y yo alcancé a cogerle las manos y se las bajé yo bien pequeñito. Parecíamos entre Goliat y David. Y le alcancé a bajar las manos y lo tiré en la cama. Y cuando yo lo tiré, yo sentí que la fuerza que yo tuve para bajarlo no era la fuerza mía. Porque cuando yo lo alcancé a tirar allá, otro hermano lo vino a coger y otro, y oiga, y se los levantó de allá. Entonces no nos suéltelo. Y seguimos orando hasta que el muchacho pudo invocar el nombre del Señor Jesús. Pero mire lo que viene. Aunque invocó el nombre del Señor, el muchacho no quedó libre. Señor. Y nos fuimos. Pero yo seguí con eso. Un diácono que fue conmigo, unos hermanos que fueron conmigo, a uno de ellos que fue conmigo, llegó a su casa y esa noche no pudo dormir. Oiga, dice el hermano que él sintió que vino y lo cogió de los pies y lo paralizó y no podía invocar el nombre del Señor, al punto que él pudo decir hay poder en el nombre de Jesús, y ese bicho se le convirtió en un perro y siguió invocando el nombre del Señor y se le convirtió en un gato. Al otro, al diácono, desde que llegó a la casa se le volvió una pesadez. Se le volvió algo tan terrible que la esposa de él, que ni siquiera fue con nosotros, le tocaba decirle, mi amor, acompáñenme al baño, porque decían ellos que se les paraban los pelitos de punta. Es decir, que lo que estábamos enfrentando no era algo pequeño. Necesitábamos ser efectivos. Necesitábamos buscar el respaldo y no desmayar, porque esta iglesia tiene algo extraordinario, que el líder que se para firme y efectivo, el respaldo de Dios llega para hacer algo extraordinario. Alguien que lo aplauda por usted. Al pasar como al cuarto o quinto día, volvimos a la misma condición, más fuerte, más duro. Y yo decía como, bueno, esto acá, ¿qué es lo que estamos jugando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque orábamos y yo decía, pero ¿por qué estas cosas? Y me daba vuelta la cabeza y yo decía, tan raro, y por qué Dios no obra, y clamamos, y ¿sabe qué entendí? Que tanto yo necesitaba ser más efectivo en humillarme, en rendirme, en buscarle, en amarle, en llamarle, en creerle, en obedecerle. Amén. Y dije, los que están conmigo, si no nos alcanza, nos toca que buscar refuerzos.
Como al quinto día me dijo un hermanito del muchacho, me dice: pastor, ayer mi hermano salió del cuarto y se agarró a pelear acá con alguien. Eso sacaba como si sacara espadas, y eso peleó más de una hora, que terminó tan rendido. ¿Cómo sería eso? Que terminó desmayado. Esa fuerza lo sacaba de la casa y lo mandaba por una loma como esta, pero larga, y lo bajaba corriendo y lo subía corriendo, que ese muchacho cuando llegaba a la casa, yo alcancé a mirarlo con esto que le hacía así, vea, que se reventaba. Y a mí me daba tristeza, porque yo miraba a esa mamá llorar, a ese papá llorar, a su hermano llorar, y uno miraba que no había como esa solución para esa familia. Pero algo entendí, que uno no debe de rendirse. Amén. Los líderes efectivos no nos rendimos ante la adversidad. Hacemos frente hasta aquel que tiene la solución se manifieste. Amén. Yo no sé qué problema tengas en esta noche, y vengas orando por ella y clamando respuestas y no ves. Yo vengo a invitarte y vengo a motivarte para que sigas creyendo en Él. Amén. Porque Dios sí tiene la respuesta. Amén. Y sí tiene el poder para darte la solución. Amén. ¿Alguien se alegra por eso? Amén. Moisés se paró frente al mar y no había otra cosa sino esperar la muerte. Pero siempre aparece la voz de Dios. Amén. 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 Aparece la voz de Dios. Y hoy aparece la voz de Dios para alguien que necesitaba esta palabra. Amén. Dios te va a abrir el mar. Amén. A nosotros nos lo abrió. Porque después que nos dijeron que él estaba peleando y eso, y alguien dijo: es que él estuvo jugando ese jueguito que el Dios de la guerra. Y nos fuimos a investigar quién era el Dios de la guerra, y encontramos que era un Dios griego, que su nombre, su significado era roca. Y con razón se vuelve así. Como al quinto día que fuimos, como al sexto día que fuimos, entonces yo fui y yo ya me sentía agotado, me sentía cansado, me sentía derrotado, pero no dejé de ir, porque había algo que me impulsaba. ¿Y sabe qué era? El dolor de esos papás. Amén, amén. Y yo decía: yo le voy a hacer hasta lo último. Y cuando fui fui con el diácono y sentí ese día, sentí miedo. Le digo la verdad, sentí miedo. Pero estuve allí, y como sentí miedo, fui y le dije: ¿y dónde está José Luis? Y me dijo el papá: está acostado. Y yo le dije: pues vamos a mirarlo. Pero yo no entré. Yo dije: entre usted, papá, entre usted y tóquelo. Y cuando lo tocó, lo manoteó. Y yo dije: no, ahí está ese bicho. Como ya me sentía cansado y derrotado y sentí miedo, entonces le dije: no, dejémoslo allá quietecito. Me regalan 5 minuticos y termino. Le dije: déjelo allá quietecito. Y nos vinimos para la sala, y hablando en la sala, yo comencé a decirle a ellos: hermanos, hay cosas que el Señor, según Marcos, da la autoridad para echar fuera demonios. Amén. Pero en este caso no es de echar, es de resistir al diablo. Amén. Porque Pablo lo dijo: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Oye, hermanos, hay cosas que hay que resistirlas. Pero para resistirlas hay que ser efectivos. Amén. En estar en la presencia de Dios.
Oye, lo más terrible que ese tremendo, cuando yo estaba hablando de eso, se salió del cuarto. Y yo lo vi cuando se vino. Y yo dije, no, el problema otra vez. Y se vino y se metió a la cocina. Yo no lo miraba a él, porque yo estaba donde están estos muchachos, pero el diácono se quedó al frente de una ventana como esta a la cocina. Y él llegó y se metió a la cocina, se cruzó de manos, y todo lo que yo le decía a los papás, él decía ya que no. Hasta llegar al punto donde yo dije, bueno, vámonos. Pero antes de irnos, dije al diácono, oremos por él y nos vamos. Él en la cocina, y yo me paré en la entrada de la puerta y le dije, José Luis, voy a orar por usted en el nombre de Jesús. Oye, me contestó el bicho, no. Y yo dije, no hay de otra sino hacerle frente. Y comenzamos a orar, y cuando yo le invocaba el nombre del Señor, él se manifestaba así, como un robo así. Y volvía y invocaba el nombre y se echaba para atrás. Hasta que yo le dije, mire lo que le dije. Le dije esas palabras: demonio Kratos, que como se llamaba ese Dios, le digo, Kratos, te ordeno. Oye, cuando yo le dije eso, se transformó en ese muñeco de verdad. Transformado en ese muñeco, como sale en ese muñeco de la guerra, transformado. Y ahí yo sentí el terror. Ya no miedo, sino terror. Porque yo miré que eso que había cogido fuerza, porque lo vi avanzar, hasta llegar al punto donde iba sintiéndome derrotado, frustrado. Y cuando le dije así, que se manifestó, comenzó a buscar dentro donde meten las cucharas, los tenedores, y comenzó a buscar cosas allá. Quizás estaba buscando un cuchillo, pero estaba allá. Yo miraba que él buscaba y no encontraba. Entonces yo me sentí fuerte y le dije, le ordeno en el nombre de Jesús que no coja nada de ahí. No coja. Comenzó a coger las cosas y las tiraba al suelo y me hacía, ¿qué? Y yo dije, me embalé. Pero seguí invocando en el nombre del Señor hasta que se me vino y me invitaba a pelear y me hacía así como el muñeco hacía. Y yo, ¿de qué va a ir allá? Le invoco el nombre de Jesús y hágale hasta que se vino. Oiga, sacó la mano y me la mandó y me la pegó por acá, pero duro, pero yo no lo sentí. Porque cuando él me lo pegó, yo sentí como si hubiera pegado sin fuerza. Y verdaderamente eso que sentí, si Dios no hubiera estado allí, me hubiera mandado lejos. Pero ahí demostró el Señor que nos permite vivir momentos que Él solamente los permite para que la iglesia aprenda a ser efectiva en el trabajo que hay que desarrollar. Miren, Río Sucio necesita calidad, no necesita abundancia, necesita calidad, no necesita cantidad. Escuche esto. ¿Sabe qué necesita Río Sucio? Tantos habitantes, tantas cosas que pasan acá. Acá lo que necesita este municipio es unos hombres y mujeres que quieran ser efectivos, pero deben de buscar el respaldo del Todopoderoso. Ese día que pasó en la mañana, le dije al diácono, acá hay que volver en la noche, porque ese día ese muchacho salió corriendo. Oiga, y mire lo que hace. Yo le invocaba el nombre del Señor y él buscaba por todo lado, y él como que no me miraba, y yo le invocaba el nombre del Señor, y llegó y rajó una malla que había.
y se saltó por un muro y salió corriendo por la misma bajada de siempre. Y nosotros nos fuimos y nos asomamos. ¿Y sabe cómo iba? Iba de espaldas bajando y así. Como no pudieron. Pero en la noche le dije al diácono, vamos a ir. ¿Y sabe qué dijo el diácono? Pastor, ya conmigo no cuente más. Yo ya no voy más por allá. Llamé a un hermano y le dije, hermano, nos acompaña. ¿Y sabe qué dijo el hermano? Dijo, si esos ustedes que oran, ¿yo qué voy a ir a hacer por allá? Conmigo no cuente. Llamé a 2 pastores y nos fuimos a hacer el trabajo. ¿Y sabe qué fue lo más hermoso en esa noche? Que cuando llegamos los 3 a hacer el trabajo, el enemigo tuvo que huir. Porque al diablo hay que resistirlo y él huirá de nosotros. Esa casa, escuche eso, esa casa que era un ambiente tan difícil, la presencia de Dios se manifestó y se sintió a Dios en la casa y el muchacho fue libre. En el nombre del Señor Jesucristo. Pero necesitamos ser efectivos en hacer el servicio. Yo lo quiero invitar para que usted se ubique de pie esta noche. Moisés tenía una vara, David tenía una onda, Nehemías tenía visión, pero algo tenían ellos en común. ¿Sabe qué era? El respaldo de Dios. Yo no sé si usted quiere seguir prestando el mismo servicio de siempre. No sé si quieres quedarte con las mismas experiencias de siempre. No sé dónde están tus hijos, tu familia, no sé cuál problema tengas, no lo sé, pero Él sí lo sabe. ¿Y sabe cuál es la invitación de mi Dios esta noche para ti? ¿Sabe cuál es la invitación? Que si das un paso a ser un líder efectivo, vas a tener muchas experiencias para contar. Porque Dios te va a tomar, te va a usar, te va a respaldar, te va a dar la sabiduría, te va a dar las capacidades, te va a dar la inteligencia y sobre todo experiencias nuevas para vivir. Yo quiero invitar a alguien en esta noche que quiera tener un liderazgo diferente, que quiera ser un cristiano diferente, que quiera marcar la diferencia. Aleluya. Hablé con una hermana mía que tiene el hijo en la droga y ella había adormecido espiritualmente, se acostumbró a vivir con el problema. Aleluya. Y después de eso le dije a ella, Claudia, ¿vas a seguir viviendo con el problema cuando la solución la tenemos en el Señor? Y dice ella, ¿sabe qué hizo? Dijo ella en estos días, miren, tenía sueño, tenía pereza, no sentía llorar, pero cuando dije no voy a hacer lo que mi hermano me dijo, me voy a ir a buscar al Señor, porque quiero ver la victoria. Amén, amén. Y se fue a orar, y allá encontró que Dios la estaba esperando. No se acostumbre a vivir con el problema, no se acostumbre a vivir con la derrota, no. Venga esta noche y busque una experiencia en aquel que todo lo puede hacer a favor tuyo. Yo quiero invitar a este altar